tiempo, no sé si sea parte de esta misma fundación, pero es el que le hizo el trabajo de curaduría para el Jardín Botánico. Sí, se llama Patrick Chapenel. Entonces, ahí es donde les digo, se evidencia que hay ciertamente una relación entre las piezas, ¿no? Y que, pues aquí pueden, imagínense, o sea, si el curador a su vez ve a un artista prometedor y le recomienda a su cliente, en este caso un coleccionista, que le compre obra, pues es el modo en que les digo que un coleccionista puede hacer la diferencia en la carrera de alguien. ¿Sí? Caso contrario es enemistarse con esta dupla y pues bueno, el asunto va a ser más complicado de lo que debería. Y bueno, de aquí se enfocan otras figuras, los alfiles o críticos, que se mueven en forma diagonal para no generar la impresión de tendencias, constituye el peso moral del juego, se mueven en diagonal, es decir, en apariencia sin compromisos. Un crítico tiene que ser objetivo, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Obviamente los críticos, como cualquier otra persona, tienen aversiones y preferencias. La cosa es que cuando se escribe la crítica, uno no puede dejar que le gane la víscera y simple y sencillamente decantarse por las cosas que le gustan desde ese punto exclusivamente particular. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Anteponer criterios objetivos para poder sostener el ejercicio de la crítica, ¿no? Entonces, aquí habla de que eventualmente los críticos de pronto hacen mancuerna o apoyan de lejos a los artistas, a los peones, dice aquí. Y de hecho, de aquí se generan mancuernas que pueden durar para toda la vida. Y esto es bien curioso porque ustedes lo pueden constatar en la propia historia. En distintos momentos ha habido críticos que son los que apuntalan el trabajo del artista. Si ustedes se remontan al tiempo del impresionismo, por ejemplo, ¿no? Que este fue un movimiento académicos del arte. A ver, se me apagó esto. No se cortó, ¿verdad? Poquito. ¿Sí se lo oye? Excelente. Entonces les decía, hubo sectores de la crítica que básicamente entró a dar como el espaldarazo a este grupo de artistas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue Charles Baudelaire. Quizá ustedes me podrían refrescar la memoria sobre otros. Cuando las primeras vanguardias del siglo XX, podría yo decirles al menos dos grandes críticos que empujaron el trabajo de los artistas. Gertrude Stein, de hecho, personalmente ella les compraba obra a Picasso o a Matisse, y Guillaume Apollinaire, ¿no? Que también habló sobre el cubismo, escribió mucho sobre el cubismo. Entonces, está esta relación que es muy sólida, de hecho, entrañaban lazos de amistad ahí importantes. Ya en México, por ejemplo, les podría poner otros dos ejemplos. Luis Cardosa y Aragón fue un crítico que se involucró con el movimiento muralista, y ustedes pueden encontrar las críticas que hacía del trabajo de Orozco o de Siqueiros, por mencionar algunos. Cuando la cosa cambió y llegó el tiempo de la ruptura, que fue este periodo pues con más relación artística con el expresionismo abstracto o con el informalismo europeo, el crítico más notable fue Juan García Ponce. Entonces, está esa relación entre el crítico y cierto artista o ciertos grupos de artistas con los que se encuentran, pues, los argumentos de la propia crítica. Entonces, la neta está bien chilo eso. Y el caballo son los galeristas. Aquí no hay mucho material de dónde cortar localmente, ni con la crítica, ni con los caballos. Prácticamente son campos desiertos en nuestra localidad. Ha habido 2, 3 atisbos por ahí de crítica, pero en realidad nada serio, nada que valga mucho la pena mencionar. Y en cuanto a coleccionistas, pues, en cuanto a galeristas, una galería es una tienda de arte, pues, así dicho en términos llanos. Una galería no es como la GAS es pública, la GAS nada más se expone. Una galería, sí, con todas sus letras, es una tienda de arte. Entonces, los galeristas son los que representan artistas y tienen su trabajo, tienen sus portafolios y son los que venden la obra. Entonces, los galeristas van a las ferias, así como a la Feria Maco, compran un stand, así como lo compra un ganadero en la feria ganadera, y ahí mete los trabajos de sus artistas, ¿no? De los artistas que representan.
Obviamente, pues el asunto es aquí vender. Entonces, las relaciones entre galeristas y curadores son importantes, porque el curador es la puerta de entrada para los coleccionistas mayores, ¿no? Entonces, es toda una serie de cuestiones que se van articulando, de tal suerte que, pues, tendríamos esto, ¿no? Del juego del mundo del arte. Y por último, no menos importante, son los peones o bien los artistas. Las piezas a la vez más importantes e irrelevantes. Y esto es también contradicción, ¿no? Como con el rey. Es la pieza más importante y más limitada de movimiento. En el caso de los artistas o de los peones, son las piezas más importantes y más irrelevantes al mismo tiempo. Constituyen las piezas más populosas del tablero. Y esto se dice, dada su constante proliferación de las escuelas por las escuelas de arte, que cada año los produce. Es difícil valorarlos individualmente al principio. Sin embargo, conforme van avanzando, los peones comienzan a recibir apoyo de otras piezas. Un peón que avanza al frente de las trincheras del tablero se considera peligroso y sus contrincantes harán todo lo posible por eliminarlo. Sin embargo, en ocasiones, el peón avanzado adquiere tanto poder que se convierte en una pieza preciosa para aquellos que están aliados con él. Y este apoyo adicional le permite ocasionalmente llegar a la octava casilla para coronar, o sea, para consagrarse como potencia en la historia del arte, es decir, se convierte en dama. De allí que luego es capaz de maniobrar con el mismo poder que la pieza más importante del tablero. Y esto también lo podemos constatar en la práctica, no localmente, porque también es una circunstancia curiosa. En nuestra región no ha habido un artista que tenga un calado así a un nivel nacional, o bueno, quizá todavía está como en ciernes este asunto, ¿no? Podríamos pensar en Teresa Margolles, pero pues Teresa Margolles la parieron aquí, pero en realidad su carrera siempre la hizo fuera. O sea, ella vive desde que era joven en la Ciudad de México. Fritzia Irizar también se fue joven de aquí, de hecho, sí viene para acá, para Culiacán. Bueno, no sé hasta qué punto podríamos considerarla. Sin embargo, en el caso de ellas dos, bueno, quizá más influyente ha sido Fritzia. De alguna manera estuvo activa con lo del cuadrante creativo aquí hace algunos años. No sé si a usted les tocó. Pero, bueno, igual, no ha tenido este grado de avance como lo señala Helguera. Dice, son piezas de valor contradictorio, porque al ser numerosas, al principio, pues nadie las pela, ¿no? La bola nadie la pela. Pero conforme van avanzando, van haciendo estrategia y van aliándose con otros actores del medio, van adquiriendo presencia y relevancia. Si siguen avanzando, pueden volverse tan poderosos como dice una reina. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, les decía que no hemos tenido un artista de esta talla. Pensemos, por ejemplo, en el caso, pues, obviamente de la Ciudad de México hay muchísimos artistas, o de Oaxaca. Oaxaca, Tamayo, por ejemplo, Rufino Tamayo. Es indiscutible que se trata de una figura esencial para ubicar el arte del siglo XX mexicano. Y el vato tiene su museo, o bueno, le crearon un museo. Toledo hizo lo propio y formó sus propias instituciones. O sea, ahí el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca fue patrocinado por Toledo, quien inició como artista. Sin embargo, su avance fue tan notorio y tan trascendental que el sujeto, o sea, se pudo dar el lujo no solamente de exponer donde quisiera, sino de crear instituciones para apoyar a los artistas jóvenes. Si ustedes van a Zacatecas algún día, o si, bueno, no sé si ya han ido, en Zacatecas van a encontrar el Museo Goitia, el Museo Felgueres, el Museo Pedro Coronel y el Rafael Coronel. 4 museos de artistas. Con excepción del Goitia, que Goitia no lo hizo, ya estaba morido cuando lo fundaron. Los otros 3 sí fueron impulsados por los artistas. Es decir, sí fue Pedro Coronel, sí fue Rafael Coronel y el Museo Felgueres sí tuvo que ver con Felgueres. Entonces, insisto, ¿no?
crearon instituciones para impulsar a otros artistas. El Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres es un museo muy importante a nivel nacional. Entonces, es en la práctica lo que estamos aquí notando, ¿no? Del texto de Helguera. Ahí se ve cómo realmente hay artistas que van cobrando tanto poder que se vuelven, pues, todopoderosos prácticamente en el mundo del arte. Entonces, la cuestión es ver en qué punto estamos nosotros y de allí comenzar a tejer una estrategia que nos permita, insisto, avanzar. Si bien nosotros ya tenemos una idea del contexto que nos podemos encontrar en la localidad, con algunas de las carencias, les decía o les he dicho, aquí no hay curadores, casi todos vienen de fuera, aquí no hay críticos, aquí no hay muchos galeristas. Está una señora que compra obra y que sí vende obra de algunos artistas locales. Vive por allá en el fraccionamiento Álamo, creo que sea en una privada que está ahí por el Cinépolis. Que por cierto es mamá de 2 chicas que estuvieron en la escuela de artes hace algunos años. Recientemente abrieron una galería en la Primavera, expuso Carmen Torres ahí hace unas semanas. Eventualmente 2 o 3 personajes más, digo ya para ahorrarme algunos nombres, igual hacen las veces de galerista, aunque bueno, no se ha encontrado así como en la Ciudad de México, que hay galerías muy fuertes, establecidas. Por ejemplo, la Galería Curimansuto, sí, que Gabriel Orozco expone ahí, él lo representa, la Galería Curimansuto. Pues no tenemos eso, ¿no? No tenemos este medio del arte tan fortalecido. Pero si lo sabemos, entonces lo que podemos hacer es, como les he dicho otras veces, ¿no? Ver la manera de incidir, de participar, de aportar para que las cosas cambien y que estas figuras que en principio están vacías, pues comiencen a pues ser contempladas en los propios esquemas institucionales. A lo mejor lo de la galería está más cabrón, ¿no? Porque ahí se necesita hacer, como cualquier negocio, tener un capital para invertir. Pero de lo otro, si se toma el reto, yo creo que podría ser fácilmente una opción profesional. ¿O cómo la ven? Ya se me acabó el café. Y está frío. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay críticos o curadores aquí en Sinaloa? Porque no se quiere dar la tarea, todo el mundo quiere ser artista directamente o pues, director de un museo, algo así. Pues la verdad es que no sé, yo creo que son múltiples circunstancias. Digo, o sea, allá para el sur está muy fuerte todo el asunto del arte, ¿no? O sea, la Ciudad de México pues, es casi el Nueva York de aquí de México. Sí, es una ciudad muy importante, culturalmente hablando. Sí. Y para acá, para el norte, si nos ponemos a checar, épale, pues, esto importa un poco menos, ¿no? La verdad sí que es un trabajo de diseñador, es una metáfora, ¿verdad? ¿Cuál? Es un trabajo más como de diseñador. Lo que se hace dice aquí. Ajá, sino de que lo que se hace es para vender a marcas y eso, y importa un poco lo que es el rollo del discurso, pues. Es como lo veo. Sí, pues depende de muchas circunstancias, ¿no? Este punto. Por ejemplo, en Oaxaca llegó un momento cuando yo estaba estudiando, un poquito después incluso, que se volvió prácticamente la capital del arte en México. Y era así como... Por el grabado, ¿no? El grabado, pero también la pintura. O sea, porque con Tamayo, con Rodolfo Morales, con Toledo y algunos otros artistas que ahorita pues ya no recuerdo los nombres, no me vienen a la cabeza tan rápido, se volvió
Así que era tiro por viaje, la gente se iba a Oaxaca a hacer pintura y a vender pintura. Allá estaban las galerías, allá estaba el movimiento. Incluso de aquí del rancho se fueron para allá. Estaba un pintor que estudió aquí en la escuela, se llama, de hecho expuso en el Macín hace unos meses, Guillermo Pacheco, y se fue en esta oleada. Y había como unos criterios bien definidos, un poco como lo que dice Octavio, ¿no? Hay un momento en que también como que todo se vuelve un producto de consumo y bueno, comienzan ahí a producirse obras ya con rasgos muy particulares, técnicamente hablando o formalmente o temáticamente. Un poco entre Tamayo, Toledo o Morales, como les decía. Pero pues el asunto cambió, ¿no? Ya Oaxaca, pues yo creo que ahorita más bien es reconocida por la cuestión gráfica, por los talleres de grabado. Pues Toledo tuvo que ver ahí porque fundó el Instituto de Artes Gráficas. Pero ¿qué pasa aquí en el rancho? ¿Por qué aquí no? Yo creo que tiene que ver, tendríamos que pensar en en varios contextos. Bueno, ahorita les digo, ya que David comente. Sí, yo iba a decir eso con respecto al hecho de por qué tal vez no hay aquí en Culiacán, aquí en el rancho. Pues obviamente sí es notorio que para el lado del sur es donde hay más exponentes artísticos, pero creo que tiene mucho que ver aquí, que por ejemplo, aquí en la carrera de nosotros, de los 20 que empiezan, salen 10 y cada generación es igual. Cada generación suelta entre 15 y 20 nada más, pues. Entonces, si contamos que cada generación ha tenido entre 15, 20 graduados, la verdad es lo que yo estimo, no sé realmente cuántos serán, pero pues por lo que escucho a veces es como una cantidad estimada que salen realmente esos. Entonces, si de esos 15 se descuentan los que, como dijo usted hace un momento, de que deciden dedicarse a otra cosa y ya no producen arte y comienzan a trabajar en otros ámbitos o se van a otras carreras para tener una segunda carrera, pues quedan más poquitos y de esos poquitos, pues muchos se meten a la burocracia y de esos que siguen sobrando ya quedó como un 20% del 100. Entonces, de ese 20, pues muchos no pueden conseguir realmente un trabajo como tal en el medio del arte. Entonces, puede ser el factor de que no hay mucha gente inmiscuida en el mundo del arte, pues, y los demás factores que poco a poco van dejando todos poco a poquito de estar en este medio, pues por eso tal vez no hay mucho curador o mucha gente dedicada. Sí, yo pienso que tiene que ver esto, las inquietudes personales un poco cortas de vista. Sí, Octavio. No sé, no escuché bien, pero creo porque se me cortó un poquito. Lo último que alcancé a escuchar de David es que esto tiene que ver porque los intereses de las personas aquí cambian más para esta región o por qué lo mencionaba. Es que sí se me cortó bastante. O sea, el referente a lo de la producción Lo que decía es que, por ejemplo, de los 20 que salen graduados o 15, como unos 5 se empiezan a dedicar a otra cosa tal vez, y ya quedan 10. De los 10, algunos 3 se dedican a la burocracia o a la enseñanza, entonces ya quedan como 7. De esos 7, unos 3 realmente trabajan de otra cosa y quedan 4, pues por decir algo así. Entonces de esos 4, algunos producen, o los 4 solamente producen o empiezan a trabajar en algo relacionado, pero ya en algo privado o algo así. Sí, es un rollo del asunto de dar clases en la secundaria y ser maestro de artes, ¿cómo se llama? Esta educación artística, pues, de artes. Pero, o sea, el trabajo de maestro de secundaria a lo mejor no está muy enfocado en eso porque, pues, tengo un conocido que da clases a niños de primaria y secundaria, ¿no? Y dice que les da temas como de, están viendo arte conceptual ahorita, pues, y es como, pues, está fuerte el asunto en niños de secundaria caray, y de nosotros hemos primaria. visto eso. Sí, y se pone fuerte, pues, porque es como que desde chiquitos quieren meterles ese rollo en la cabeza. A lo mejor no ensartárselo, sino
darles a entender que el arte no es hacer una pintura tipo Van Gogh nada más, o tipo Picasso, o si quiere Da Vinci, ¿no? Que te salgan de Da Vinci un rato. Y el niño Pero buchón, a lo mejor dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso el Van Gogh? no, pues dice que sí le entiendo más o menos y que sacan unas cosas así de la nada, pero que ahí medio van agarrando el rollo. Y es como lo que decía el profe casi al inicio de la clase, pues que estamos bien pobres en la escuela sobre eso, sobre lo que es la teoría, y ahí nos están ensartando demasiada práctica, demasiado taller, y no terminamos produciendo nada. Se me fue la palabra. No pensamos en lo que estamos haciendo. Pues, todavía veíamos que tenemos problemas con la composición ya estando en tercer año o cuarto año el año pasado. Y pues eso ya es un problemilla. Y es que incluso hay maestros y maestras, tal vez el profe ha escuchado que algunos maestros o maestras mencionan este tipo de cosas, ¿no? Es una opinión, que dicen que cuando eres mujer estudiar artes es como algo lindo, ¿no? Porque pues al final de cuentas el esposo lo va a ver como, pues es que mi esposa es artista y ahí en la casa ella pinta y todo y pues yo la apoyo, ¿no? Y pues la mujer dice, no, pues está bien. Y en el caso del hombre, decía una maestra una vez, pues está más difícil porque el hombre al final de cuentas es quien lleva, dice, ¿no? El alimento al hogar o la mayor parte y pues no es muy fácil encontrar trabajo de eso. Entonces, creo que lo que mencionaba el profe y lo que vuelve a decir Octavio es un poco que se ocupa cambiar desde el mismo planteamiento docente, qué es lo que a los estudiantes nos están enseñando o qué pensamiento acerca del arte nos están inculcando, pues. O sea, ¿cuántos chicos no entran a la carrera diciendo, no, pues es que yo dibujo muy bien? O las mamás dicen, mi hijo dibuja muy bien, él hace sus dibujos, me tiene la casa llena de dibujos. Ya que entran, se dan cuenta que artes plásticas no es solamente hacer dibujos o hacer caricaturas, o sea, como dice el profe, se necesitaría más teoría, más que tanto taller, pues como que asentar bien este pensamiento de qué es el arte, para qué sirve el arte y por qué es importante el arte. Es cierto, porque Sí. yo recuerdo cuando entramos como casi 30 y ya ¿cuántos quedamos? 15, aquí son 9 en la llamada, y casi como 10 y no somos muchos y además como dice David, no muchos van a quedar como pues produciendo, muchos se van a ir a enseñar, otros, no sé, como me acuerdo que uno de nuestros compañeros dijo que entraba solamente para aprender a tatuar y así. Dijo Jaime una vez que le daba lástima que lamentablemente la Escuela de Artes Plásticas estaba produciendo más tatuadores que artistas. O sea, dijo el profe, qué tristeza que Artes Plásticas está produciendo más tatuador que artista. Y yo dije, es que es cierto. Entran con la idea de que, pues Artes Plásticas es, como yo dibujo muy bien a Goku, pues ya me va a salir súper bien Goku ahora con lo que aprenda. Pero falta que realmente nos digan, oye, esto es el arte, o sea, esto puedes hacer, trabaja más en tus proyectos. A mí me hubiera encantado que desde primero me hubieran dicho, a mí me hubiera gustado que cada año hubiéramos tenido un proyecto diferente. Enfocado, claro, con lo básico. O sea, por ejemplo, si íbamos a ver bodegón, que hubiéramos visto un proyecto enfocado utilizando esto o con la figura humana, pero que siempre nos hubieran enseñado proyectos y que desde primero nos hubieran enseñado a redactar proyectos. Creo que una buena materia sería redacción de proyectos, pero verlo desde primer grado estaría increíble, nos ayudaría mucho. Concuerdo con David. Eso, ya que se reestructuró el plan de estudio, ¿no se podría meter para las nuevas generaciones, profe? ¿O algo se podría hacer para que cambie, no sea tan rígido todo este asunto académico? Pues le podría decir que yo tengo un plan distinto a lo que está planteado ahorita, y de hecho, en la propuesta esa, que pues todavía queda por valorarse más adelante, ni siquiera se establece por bodegón, figura humana. O sea, esa onda ya está así como
y apesta a cedo hace mucho. Entonces, el planteamiento es distinto, a lo mejor no tanto así como enseñarles a redactar proyectos desde primero, pero sí tomar más en serio la parte de la teoría. Y no a testar cada curso con talleres, ¿no? Es decir, no 5 talleres en un mismo año, es una locura, ¿no? Ustedes llevan dibujo, pintura, grabado, escultura y fotografía en tercero. O sea, es una cosa brutal. Una vez usted nos dijo que le daba lástima que filosofía solo lo fuéramos a ver en primer año. Sí, y aparte primero, recién llegados. Ajá, o sea, dijo usted, me da mucho sentimiento que ustedes ya no vayan a tener filosofía en... Digo, o sea, que hasta esa ahora, parte, ¿no? que esa parte como de pensamiento y de asentar ideas, la veas 6 meses o 5 meses, 3 horas por semana o 2 horas por semana y que pareciera que solamente están produciendo como gente que sepa pintar, gente que sepa esculpir, pero no gente que sepa crear. Pensar, que no esté pensando en lo que hace. Sí, porque de hecho yo se los comenté al principio de este curso. O sea, el asunto aquí es darnos cuenta que hay un entorno y que hay ciertas condiciones y que hay ciertas temáticas que son las que están proponiéndose, las que toman en cuenta los curadores en los concursos, en los eventos, en las ferias de artes, etcétera, y que definitivamente el mismo discurso de que el arte es expresión del sentimiento de uno, pues así les diría como Pablo Helguera. De Pablo Helguera hizo un cartón de eso, dice, bueno, si tu obra va a tratar de los problemas de tu vida, pues al menos ten unos problemas más interesantes, ¿no? Porque si es la misma cosa, el mismo cliché, pues básicamente eso está condenado pues, al fracaso, ¿no? Y es precisamente el punto que aquí vale la pena atajar. Por eso he sido tan insistente en que, pues bueno, veamos las cosas con un sentido más proactivo y no derrotista. Porque miren, ustedes tienen 4 años en la carrera y eso necesariamente les hizo aprender algo. Alguna habilidad desarrollaron. Obviamente no son una obra acabada, pero, o sea, el asunto es apoyarse de lo que sí pueden hacer y sobre lo que les falte, o incluso apuntalar eso que ya saben hacer, llevarlo a otro nivel, y lo que les falte, pues también enfocarse en ello. Y si es el caso de la teoría o la cuestión de los proyectos, pues también va a quedar de cuenta propia, ¿no? Seguir explorando esas posibilidades, aprender a hacerlo y hacerlo bien. ¿Qué les puedo decir? En parte de mi formación profesional, yo tuve muy buenos maestros. Y de ahí para allá me puedo olvidar de ellos, pobrecitos. Y muchas de las cosas tuve que buscármelas por cuenta propia. No es que me esté acá tirando barra de que soy una lumbrera, no, pero me refiero que al menos no me siento con la culpa de que aquello que no me enseñaron no lo pude aprender jamás, ¿no? Entonces, es el tipo de distancia, ¿no? O diferencia que uno tiene que observar como plan de vida, de simplemente me quedo con lo que doy y lloro por lo que no me dieron y pues ya, ¿no? El asunto aquí es, les digo, esta carrera es de largo aliento, hay que estar trabajando constantemente, hay que estarse reinventando constantemente, esto es un hecho. Y, pues, les digo, hay que dejar el romanticismo para el asunto íntimo. A ver, no sé si me están escuchando porque de pronto todos se fueron. Sí, profe, se lo escucha. Aquí estamos. Excelente. Bueno, entonces, es por eso que creo que es relevante ubicar el juego, así como lo plantea Helguera. Es un juego en el mundo del arte. Y aquí vienen varias circunstancias. Pues miren, por ejemplo, de aquí en adelante va a ser importante para su carrera el hecho de que ustedes tengan alianzas. Creen alianzas con otros, otros personajes, otros actores del mundo del arte, y con base en esas alianzas, pues, desarrollen su propia carrera. Pero también tienen que ser muy conscientes de que hacer ciertas alianzas va a implicar de que yo me sume a los esfuerzos de un grupo en particular. Y van a notar que en el mundo del arte hay no un grupo, sino muchos. Entonces,
no se trata tanto así como de crearse enemigos, ¿no? Eso ya sería como un extremo, hasta cierto punto infantiloide. Antes se daba mucho ese rollo, espero que esa parte al menos haya quedado un poco en el pasado. Y bueno, adversarios sí los vamos a tener, ¿no? O competidores, esto es una competencia. Entonces, el hecho de que ustedes privilegien cierto tipo de alianzas los va a hacer tener competidores, contrincantes o adversarios con otros grupos. Entonces, es importante saber con quién uno establece esas alianzas y hasta qué punto está uno dispuesto a llevarlas adelante o comprometerse. También les diría, trabajar solo es complicárselo todavía más. Si con esto que les digo de crear alianzas es difícil porque la competencia puede ser muy dura, si uno se queda solo, puede ser aún más complicado. No se los recomiendo. Lo que les recomiendo es que, pues, en función de sus intereses, de sus inquietudes y de sus aspiraciones, vean la posibilidad de estas alianzas. ¿Con quién? Bueno, pues hay otra gente que ya está en el medio. Entonces, podría ser que evalúen perfiles, ustedes revisen, valoren, insisto, en función de lo que quieran, de lo que aspiran. Pues no sé. Con respecto a lo que decía David hace rato, ¿no? Sobre esta situación de los egresados, a lo mejor lo que modificaría yo en cierto sentido son las estadísticas, ¿no? Porque obviamente pues tengo un poco más de conocimiento de causa. Pero de fondo el asunto sí es un poco como lo comenta. Lo que decíamos con Helguera, el asunto es aquí que caer en el mundo del arte con un extremo romanticismo, con un idealismo que no se ajusta a la realidad para nada o difícilmente, entonces es cuando uno se lleva los chascos y termina huyendo o se vuelve un resentido, ¿no? El asunto es aquí, en todo caso, les decía, si hasta la fecha no se han generado estos espacios para que exista la crítica o la curaduría, o incluso que haya galerías, e incluso en otros ámbitos, historiadores del arte, profesionalmente, así, tal cual, pues bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que pase? Y esto lo comentamos hace 2 semanas, creo. Cuando les decía yo, hay que tener sentido de la oportunidad y darse cuenta que hay momentos que son coyunturales y que participar en estos eventos culturales, en estos eventos coyunturales puede marcar la diferencia. La institución se transforma siempre por la intervención de los actores. Es decir, no porque va a llegar alguien así de muy buena gente y va a decir, no, pues denle chamba de curador a esto. No tenemos el puesto de curador, pero dénsela. No va a pasar eso, salvo que alguien por ahí diga, no, pues mi hijo necesita chamba. Casualmente es curador. Bueno, pues entonces den la chamba de curador. Pues eso difícilmente va a pasar. Entonces, bueno, lo último sí puede pasar. Más fácilmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Proponer, participar. Por eso les digo, es importante ser proactivo. No quedarse solamente en la intimidad, ¿no? En el confort de un núcleo reducido. Eso complica mucho el ejercicio de la profesión, y de esta y de cualquier otra. Ahora, con lo que les digo, ¿es una competencia dura? Pues sí, de hecho, si ustedes venden espárragos en un crucero, ¿sí? Hay otros vendedores. Y la competencia entre ellos, les garantizo que también es difícil, es complicada y pues hace la vida dura. Lo mismo ustedes, no sé, bolean zapatos, se van a encontrar que también hay competencia. Entonces, el asunto de la competencia es asumirla, insisto, con un sentido de la oportunidad y con estrategias. No se puede de otro modo. Y realmente, les comentaba yo una cosa ahí en la mañana a sus compañeros. Yo me siento realmente un fracaso como maestro de curaduría. Digo, sigo dando la materia porque pues ya me saqué la rifa al tigre. Pero me siento realmente un fracaso como maestro de curaduría porque hasta la fecha
salvo un que otro guiño por ahí, no he podido hacer que nadie realmente se involucre. Y eso pues preocupa un poco, me preocupa a mí personalmente, ¿no? Porque es una materia que enseño desde hace, bueno, no hace tanto tiempo, ¿no? Hace unos 4 o 5 años. Pero pues eso, ¿no? Sí puedo reconocer que algunos pintores que andan por allí, tuve que ver con su formación y eso me conforta. Pero la curaduría todavía no descolla a nadie. Les digo, me da sentimiento. ¿Por qué será? ¿Será que no he estado haciendo bien mi trabajo? ¿Podría hacerlo de otro modo, quizá más efectivo? ¿O será que la materia se ve tan